Vamos a desarrollar un ejercicio sobre la composición de movimientos. Jaime es un joven de 16 años que vive en el Puyo con su padre, su único pariente cercano. Los dos se llevan muy bien y han formado una familia relativamente feliz. A Jaime le gusta salir a cosechar chonta con su padre los sábados en la mañana al otro lado del río, que lo deben cruzar en una canoa. Jaime ha comprado un velocímetro. Con él logra ver que la velocidad de la canoa es de 12 metros por segundo y es perpendicular a la corriente del río. También mide que la velocidad de la corriente es de 10 metros por segundo. Calcula el tiempo que tarda la barca en atravesar el río si éste tiene una anchura de 150 metros. Como podemos darnos cuenta en el enunciado, tenemos a Jaime, que es una persona que va a cruzar el río en una lancha, y por lo tanto hay un movimiento combinado producto de la velocidad que va a poner la canoa y también producto de la velocidad que tiene la corriente del río. Vamos a sacar los datos. Tenemos que la velocidad de la canoa es de 12 metros por segundo. Tenemos que la velocidad del río es de 10 metros por segundo. Entre estas dos velocidades son perpendiculares, es decir, forman un ángulo de 90 grados. También tenemos que el ancho del río es 150 metros, que lo vamos a representar con la D de distancia. Y como incógnitas nos pide que calcule qué tiempo se va a demorar en atravesar el río. Tenemos un gráfico, aquí podemos observar, tenemos un gráfico de un río, tenemos la corriente, tenemos una lancha, la velocidad del río, como podemos observar, la velocidad del río está en dirección hacia abajo, aquí tenemos la dirección de la velocidad del río. Me dice que la velocidad de la canoa es perpendicular a la velocidad del río, tenemos aquí graficado, entonces aquí tengo una composición de movimientos. Una velocidad de la canoa en forma horizontal y la velocidad del río en forma vertical. Como resultado, esa canoa se va a mover según indica la flecha verde. Aquí tengo la velocidad resultante, producto de la combinación de estas dos velocidades. Pero como me pide que calculemos el tiempo que se demora en cruzar la canoa desde un lado al otro extremo del río, pues sabemos que la canoa tiene una velocidad constante de 12 metros por segundo. Por lo tanto, la velocidad de la canoa es igual a distancia sobre tiempo, ya que la canoa siempre va a estar moviéndose con la misma velocidad y va a recorrer esa distancia de 150 metros en forma horizontal. Entonces reemplazamos datos, la velocidad de la canoa es 12 metros por segundo, la distancia es 150 metros, debo despejar el tiempo, como podemos observar el tiempo está dividiendo, si está dividiendo pasa a multiplicar, entonces me quedaría 12 por t igual a 150. Debo despejar el tiempo, por lo tanto el 12 que está multiplicando le pasamos al otro miembro a dividir y me queda que tiempo es igual 150 dividido para 12. Realizamos las operaciones, 150 dividido para 12 es igual a 12,5 segundos. Por lo tanto, el tiempo que se demora la canoa en cruzar el río es de 12,5 segundos. Tomando en cuenta que la velocidad de la canoa es siempre la misma durante todo el movimiento. La canoa se mueve en forma inclinada, pero debido al movimiento propio de la canoa y también